¿Qué aprendieron de eso? ¿Cuál es el más común en clase? Creo que tiene un nombre medio raro. Vean ahí su checklist. No sacó nada. Sí. ¿Saben? ¿Alguien usa ese modo? ¿Alguien lo ha usado? ¿Alguien sabe lo que significa PRD? ¿La B? ¿Alguien sabe lo que significa la B de PRD? ¿Qué tiene que ver con los ventiladores? ¿Ah? Ventilación, sí. La R. La R es más difícil. A en inglés, ¿qué podría ser que está relacionado con esto? Con respirar. Vía aérea. ¿Ya? P de presión. Y la R de release o liberación. Si juntan todas esas palabras, podríamos tener liberación. Liberación, compresión, o sea, claro, liberación, compresión de vía aérea. Liberación de vía aérea. Entonces, fíjense en las cosas que podemos programar. ¿Ya? Podemos programar la frecuencia respiratoria, es un modo controlado por presión. Nosotros vamos a controlar la presión, por lo tanto es limitado por presión. Y obviamente va a ser ciclado por tiempo. ¿Ya? Por eso está el rise time acá. ¿Se acuerdan del rise time? Fíjense que acá también nos aparece presión de soporte porque lo podemos combinar con presión de soporte. ¿Ya? Y nos aparecen dos niveles de PIB. ¿No? Aparece un PIB bajo y un PIB alto. ¿Ya? Y nos aparece el tiempo que va a durar el nivel de PIB alto. Ojo que la PRD es como yo programo este tiempo de PIB alto. Esta relación entre tiempo de PIB alto y tiempo de PIB bajo me da el APRD, porque si no es un modo con dos niveles de presión nomás. Porque esto, si yo le bajo este valor, sigue siendo binivelado, tiene dos niveles de presión, pero ya no es APRD, ahí está haciendo autogatillaje por fuga. ¿Ya? Entonces el APRD se caracteriza por el que el tiempo de PIB alto abarca aproximadamente un 80-90% del ciclo total. ¿Ya? Ahora, ¿para qué me serviría que pase la mayor parte del tiempo en ese nivel de PIB alto? De este modo. ¿Para qué me podría servir eso? Imagínense respirando así con este modo. ¿Están ahí? Hacen esto. Eso es lo que hace este modo. Está allá arriba, nivel de PIB alto, baja, sube. ¿Para qué me podría servir eso? Para mantener el pulmón reclutado, ¿cierto? O sea, ese pulmón bien reclutado, para mantener unos niveles de presión media y aérea óptimos para mantener una adecuada oxigenación. Pero ¿cuál es el problema de eso? Si hacen el mismo ejercicio que yo hice, ¿qué alteraciones gasométricas se pueden encontrar? Con retención de CO2, ¿cierto? Una, tengo ese nivel de PIB bajo muy corto, y para eso son estos dos deltas de presión, y en base a que yo voy a titular la diferencia entre estos dos niveles de presión. ¿Por qué? Porque la liberación y la ventilación, acuérdense que la ventilación es lo que está asociado a la presión arterial de CO2, va a ser dependiente de esta diferencia entre el nivel de PIB alto y el nivel de PIB bajo. Entre estos dos niveles yo voy a tener que ventilar, y entre este tiempo de PIB bajo, ahí voy a tener que hacer la ventilación. Por eso en estos modos, en base a este delta de presiones y ese tiempo de PIB bajo, voy a tener que titular estos parámetros. Obviamente en estas modalidades vas a tener un nivel de hipercapnia que se considera permisivo. ¿Ya? Pero en base a eso tú vas a titular esa diferencia, ese delta de presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa te permite? Si nos fuéramos al asistido controlado, el asistido controlado nos permitía ventilaciones espontáneas, ¿no? No, nos permitía solo asistir la ventilación, los ciclos respiratorios, ¿cierto? Lo único que puede hacer el paciente es gatillar los ciclos, iniciar los ciclos, pero no puede realizar ventilaciones espontáneas.
Pero fíjense que acá tenemos presión de soporte. ¿Y cuál es la característica? ¿Qué tipo de modo era la presión de soporte? ¿Ah? Espontáneo. Por lo tanto, el paciente, si quiere respirar de manera espontánea, tanto en el nivel de PIB alto como en el nivel de PIB bajo, fíjense lo que va a pasar. Lo va a poder hacer. ¿Ya? Por lo tanto, te puede permitir menores niveles de sedación en el paciente, sin que se desadapte tanto, ¿cierto? Porque si quiere respirar de manera espontánea, lo va a poder hacer tanto arriba como abajo. ¿Ya? Entonces, obviamente, el fundamento fuerte de esta modalidad es mantener ese reclutamiento pulmonar, ¿cierto? Mantener esa estabilidad alveolar y prevenir el de reclutamiento. Y como todo es una estrategia, y en algunos centros utilizan el APRB, ¿cierto? Todos los días, y en algunos centros no lo utilizan. Pero eso depende de la expertise de cada centro y lo que mejor maneja uno. O sea, yo no me voy a meter a pelillar una modalidad en la que uno no tiene tanta experiencia o no tiene tanto manejo, ¿cierto? Si yo utilizo otro modo en el cual yo me manejo y me anda bien. Pero mientras más técnicas yo conozca, más opciones y herramientas voy a tener en caso de que no me funcione con lo que yo manejo, ¿cierto? Lo mejor es conocer todo. ¿Queda claro, cierto? Entonces en ese release, esa liberación, es donde tengo esa ventana de ventilación. ¿Ya? Y es un modo controlado por presión, por lo tanto va a ser limitado por presión y ciclado por tiempo. Ojo, que en esas ventilaciones espontáneas va a entrar a actuar el presión de soporte, por lo tanto en esos modos va a ser limitado por presión, pero va a ser ciclado por flujo, ¿ya? Cuando él ventile de manera espontánea, ¿ya? Porque ahí va a estar activado en presión de soporte. Vámonos a un modo espontáneo, que es el ventilación asistida proporcional, o en inglés PAP, ¿cierto? Que no es PAP con U y B larga, PAP corta, ¿cierto? Ventilación asistida proporcional. Entonces, fíjense que nos va a pedir algunos datos que tenemos que ingresar antes de iniciar este modo, que es el diámetro interno, ya sea del tubo endotraqueal o la traqueostomía, y el tipo de vía aérea artificial, ¿cierto? Ya sea traqueostomía o sea tubo endotraqueal. Y algunos límites, ¿cierto?, de presión y de volumen. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de este modo? Que es espontáneo. Por lo tanto, si el paciente no hace nada, el ventilador no va a hacer nada. ¿Se acuerdan cuál era el problema de la presión de soporte, no? Que era una cuestión fija. Que si tú le colocas 10 centímetros de agua de presión de soporte al ventilador, en todos los ciclos te va a entregar 10 centímetros de agua. Independiente si en algunos ciclos tú necesitas más o necesitas menos apoyo, ¿cierto? Bueno, ¿por qué se llama ventilación asistida proporcional? La razón es bien simple, y es una cosa básica que es en lo que se fundamenta, en lo que se basa la ventilación mecánica y en lo que se basa todo lo que es la fisiología en el sistema respiratorio, que es la ecuación de movimiento, ¿ya? Y la ecuación de movimiento nos habla de la fuerza, ¿cierto?, que necesitan hacer los músculos respiratorios. ¿Para qué? Para vencer las cargas, tanto elásticas como resistivas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa o qué pasaría si el ventilador ciclo a ciclo va recibiendo información de cómo está tu mecánica pulmonar? O sea, cómo está la extensibilidad y cómo está la resistencia. Sería capaz de poder determinar cuánto es la presión, ¿cierto?, necesaria para vencer esas dos cargas. Y eso es lo que hace. Va recibiendo esa información y va calculando cuál es la extensibilidad y cuál es la resistencia, que es lo que aparece acá arriba, ¿ya? Y en base a eso y a tu esfuerzo, te va a entregar un apoyo que va a ser proporcional a tu esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago mucho esfuerzo, me va a entregar harto apoyo. Si hago poco esfuerzo, me va a entregar poco apoyo. De ahí el nombre ventilación asistida proporcional. Es proporcional al esfuerzo del paciente el apoyo, ¿ya? Ahora, fíjense que también tengo acá un porcentaje
que va desde un 80% hasta un 5%. Por lo tanto, también me sirve como sistema esa titulación a la baja o la alta, ¿cierto? Me sirve para ir dándole cada vez más trabajo al paciente. Por lo tanto, es una estrategia de desconexión progresiva. No asocien el winning o desconexión progresiva a la prueba de ventilación espontánea. El hecho que tú le bajes la frecuencia respiratoria de 15 a 12, eso ya estáis haciendo winning. El winning es desconexión progresiva, es yo dándole más trabajo al paciente. No es prueba de ventilación espontánea. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá también tenemos un display, una barra acá abajo, verde y una zona amarilla. Y ahí nos deberían aparecer estos cuadros, ¿cierto? Que nos indican el trabajo respiratorio del paciente. Y ese es un feedback súper bueno. ¿Por qué? Porque nos permite ver si es que, de acuerdo a lo que nosotros le estamos programando de apoyo, estamos en una zona en que el paciente no está realizando un trabajo respiratorio significativo, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante. Se basa, obviamente, esta modalidad en la ecuación de movimiento. Recuérdense, la presión que ustedes generan la hacen sus músculos respiratorios. Y el ventilador se pone de ese lado de la presión para apoyarlo a ustedes, para vencer estas dos cargas. Entonces, este modo, ¿cierto? Como no tenemos ese estancamiento en que tenemos un parámetro fijo de presión, va a generar mejor sincronía con el ventilador, obviamente. ¿Ya? Porque esos pacientes restrictivos puros o obstructivos puros que no se adaptan bien a la presión